recibirme en un evento tan interesante y de un tema que sin lugar a dudas es absolutamente actual e importante para la psicología y áreas afines. Quisiera dar las gracias también al profesor John Castro, con quien tenemos una interacción académica desde hace ya varios años y que es también artífice de que yo esté aquí enfrente en el día de hoy. Como les decía a varios de ustedes, a mí me encanta poder compartir en la medida de mis posibilidades pues, los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de mi tarea como docente en la Universidad de los Andes o dentro de nuestro grupo de investigación, así de que estoy feliz de estar aquí con ustedes y pues la idea, como dije, es más compartir unas ideas alrededor de este tema del bienestar infantil y de las relaciones familiares. El grupo nuestro de investigación se llama Relaciones Afectivas a lo largo de la vida. Entonces, pues estudiamos el afecto, estudiamos el desarrollo social y afectivo y estudiamos fundamentalmente las relaciones familiares. Recientemente hemos incursionado en el tema del bienestar infantil porque así como a ustedes en este evento les inquieta el tema de la calidad de vida y del bienestar, pues en la psicología del desarrollo hemos encontrado que es un tema que también le está inquietando a muchos investigadores, no solamente del país, sino también de Norteamérica y de Europa. Y pues voy a hablarles de algunos de ellos durante la charla de hoy. Quisiera empezar con una brevísimo abrebocas histórico que nos permite entender un poquito este asunto del bienestar, de dónde viene. Y la idea de esto es conectarlo con la psicología del desarrollo, porque pues vamos a ver si hablar de bienestar individual o de bienestar humano es exactamente lo mismo que hablar de bienestar infantil. Si a nosotros nos inquieta mucho el concepto de bienestar infantil, entonces quiero llegar allá, pero quería partir como de una revisión histórica muy breve para poder entender esta preocupación por la calidad de vida y por el bienestar, de dónde surge. Y pues, sin lugar a dudas, este es un cuestionamiento que no es solo patrimonio de la psicología. Remontándonos varias décadas, pues encontramos que la preocupación por el bienestar y la calidad de vida ha sido un interés de muchas disciplinas. Desde la economía, la antropología, la sociología, la ciencia política, pues se han interesado por muchas preguntas que tienen que ver con ¿qué es eso que nosotros llamamos tener calidad de vida? ¿Es eso importante para la vida? ¿Es importante para el funcionamiento de los individuos? ¿Es importante para una sociedad o un país? Y esa inquietud tiene que ver con este primer punto, y es que dentro de nuestra, y ahí retomando un poquito lo de la psicología positiva, dentro de nuestra preocupación por el funcionamiento de los individuos, de los niños, de las personas y de la sociedad, pues hay una preocupación grande por visualizar una sociedad que esté bien, una sociedad que esté saludable, unos individuos que tengan un funcionamiento óptimo, unos niños que puedan desarrollarse de una manera ideal y adecuada. Entonces esa preocupación ha existido por mucho tiempo. Con esa preocupación está también la visión de qué es eso que nosotros llamamos tener un funcionamiento óptimo. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Cuando hablamos de desarrollo y si nos desenvolvemos dentro del área de la psicología del desarrollo, pues estudiamos una serie de procesos psicológicos, pero procesos psicológicos con miras a qué, o qué es lo que nosotros estamos buscando. Y eso va a ser muy importante en las conceptualizaciones contemporáneas de bienestar infantil. Ese logro o ese funcionamiento, ¿a dónde va a llegar? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a alcanzar cuando trabajamos con personas y con grupos sociales? Las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dieron origen a muchas cosas y permitieron el desarrollo de muchas áreas dentro de la psicología. Pero también fueron como el punto central de donde parten muchas preocupaciones por la calidad de vida y por el bienestar de las personas. Las personas que viven una situación de guerra pues se enfrentan a una serie de condiciones que definitivamente aminoran la calidad de vida y el bienestar. Y al contrario, no solamente lo aminoran, sino que incrementan el malestar en muchos sentidos. Incrementan las dificultades, incrementan el estrés, incrementan las restricciones y la limitación de oportunidades de desarrollo. Entonces las guerras han sido un escenario
que ha permitido formularse una serie de preguntas y cuestionamientos sobre qué es esto del bienestar. Y si se ha minado el bienestar en muchas áreas, pues cómo podemos hacer para recuperarlo, para fortalecerlo y para poder darle a esos grupos sociales y a esos individuos pues unas condiciones óptimas de desarrollo y de funcionamiento. Dentro de esas situaciones de guerra hay una guerra particular que ahora se menciona con mucha frecuencia en los escenarios políticos y de política pública. Voy a hablar un poquitito de eso al final, en términos de implicaciones, y es la famosa guerra contra la pobreza. Las situaciones de guerra, sin lugar a dudas, generan unos niveles de pobreza mayúsculos y unas condiciones de vida bastante cuestionables. Como efectos de las situaciones de pobreza, pues una serie de personas se enfrentan a unas condiciones de vulnerabilidad y de riesgos que son realmente importantes y cruciales para ellos, para las familias, para los grupos sociales. Entonces, en términos de estrategias de lucha contra la pobreza, pues ha habido muchos desarrollos en la política pública, que es un tema que a mí particularmente me ha interesado en los últimos años. Encontramos que muchas de las ideas en política pública surgen como reacción o como efecto de estas estrategias de trabajar en la guerra contra la pobreza. La pregunta es, cuando hablamos de bienestar, ¿nos concentramos solamente en las poblaciones vulnerables? ¿Nos concentramos solamente en la población pobre y en la población que está viviendo en condiciones de riesgo? ¿O hablamos de bienestar infantil y bienestar individual para todos los individuos de los grupos sociales? ¿Cuál es la meta dentro de estas acciones que se han venido tomando? Usualmente las metas se han concentrado en la reducción de todos esos factores de riesgo. Y eso va a ser muy importante en la conceptualización que vamos a presentar inicial del bienestar. Porque usualmente no hablamos de bienestar, sino hablamos de malestar. Y eso está ligado a que la meta ha sido reducir esas condiciones de riesgo de estas poblaciones vulnerables, o por pobreza, o por condiciones socioeconómicas, o por desempleo, o por situaciones de violencia política que vivimos nosotros en nuestro país. Entonces, con esta meta, pues nos quedamos en una concepción más de problema y en una concepción más de situaciones de riesgo y de condiciones de vulnerabilidad, más que en una promoción de lo que es realmente el bienestar, y ahí la psicología positiva tiene un gran papel dentro de nuestra disciplina. El foco entonces, cuando nos enfrentamos a poblaciones vulnerables, el foco se ha centrado mucho en aspectos de la salud pública. Entonces el bienestar se ha concentrado en muchas poblaciones en asuntos de salud. Entonces el bienestar infantil, ¿qué es? Que los niños reciban las vacunas, que tengamos una lucha contra el hambre, que disminuyamos la mortalidad, que haya mecanismos óptimos de control natal, que disminuyamos el hambre y la desnutrición en los distintos escenarios. Entonces, la salud pública, y dentro de esas áreas se han hecho muchos logros, se han conseguido muchísimas cosas, pero ha terminado siendo un escenario restrictivo y limitante para una concepción de bienestar más comprensivo, más holístico, y de eso vamos a hablar ahorita en un momento. Como problema de salud pública, pues hay muchas estrategias que se han encaminado a la prevención, otras que se han encaminado a la intervención, porque hay que remediar problemas específicos, hay que reducir los índices de desnutrición, hay que alimentar a los niños, hay que crear mecanismos para mejorar ciertas condiciones de salud y reducir ciertas condiciones de enfermedad, etc. Pero la promoción del desarrollo positivo pues no ha sido el punto central de este foco, no ha sido la meta, y debería dentro de una concepción de bienestar individual. Cuando uno, de pronto, si ustedes hacen el ejercicio de meterse a un buscador dentro de los que utilizan para buscar literatura y introducen bienestar, pues le va a salir una literatura diversa, porque tenemos literatura desde aspectos relacionados con la calidad de vida, de aspectos más a nivel de el bienestar de los países, entonces muchos índices de desarrollo humano. Si uno mete desarrollo, pues a veces no le salen cosas de desarrollo infantil, sino de desarrollo humano, y estos índices de desarrollo humano son una serie de medidas que se toman para evaluar ciertas condiciones de vida y calidad de vida de los países, pero también tienen una mirada muy particular. Entonces,
miden unas cosas particulares, muchas cosas que tienen que ver también con salud, con indicadores más macro de desarrollo de una región o de un país, que con condiciones específicas de bienestar o de bienestar subjetivo de los individuos. Entonces, dentro de esos índices, pues aparecen muchos datos que son interesantes. Cuando nosotros recibimos esa información y nos dicen Colombia está ubicada en el puesto X en términos de condiciones de vida, eso es informativo, porque están midiendo ciertos parámetros que nos dan cuenta de las condiciones de vida de nuestra población. Y eso es importante, y eso es una forma de verlo. Pero no es la única medida, ni son los únicos indicadores, particularmente cuando hablamos del bienestar de los niños y de las niñas. En términos de índices de esta naturaleza, hay un elemento que se ha constituido como en un lineamiento para muchas acciones dentro de el marco de funcionamiento investigativo, académico, de política pública, y son los objetivos del milenio, que seguramente todos ustedes conocen y han estudiado. Entonces, objetivos del milenio, ahorita los vamos a ver rápidamente, es un parámetro. Cuando las Naciones Unidas reúnen a un grupo de países y se establecen unas metas de desarrollo, esas metas le apuntan a que las naciones puedan tener ciertos estándares de vida razonables, adecuados, de pronto no los mejores, pero algunos estándares que por lo menos saquen de la situación de vulnerabilidad a la mayoría de las personas que habitan en esas naciones. Pero los objetivos del milenio se han convertido como en una directriz, como en un lineamiento que nos ha permitido a los países formular ciertas metas y ciertas acciones para poder lograr ciertas cosas para nuestra población en términos de calidad de vida y de bienestar. El Banco Mundial, pues nosotros encontramos el Banco Mundial inmerso en muchos proyectos de investigación, en mucho proyecto social, en muchos proyectos de políticas a nivel mundial y políticas públicas a nivel de los países. Los programas de desarrollo, las Naciones Unidas, aparte de fomentar y enfatizar los objetivos del milenio, pues tiene una serie de programas que apuntan al desarrollo también de ciertas dimensiones de las ciudades, de las comunidades, de las regiones. Entonces esos son parámetros que sin lugar a dudas nos marcan a nosotros una pauta. La Organización para el Desarrollo Económico tiene una serie de trabajos y documentación amplísima sobre indicadores de bienestar. ¿Qué es bienestar? ¿Cómo lo consideran? Y ahí pues encontramos una diversidad de datos y de información. Sin embargo, cuando revisamos, ustedes pueden hacer el ejercicio de consultar algunos de esos documentos de la OECD, ¿qué es lo que ellos consideran indicadores de bienestar? Son, por un lado, aspectos materiales, del funcionamiento material, es decir, qué características tiene una familia o una sociedad o un país que nos da cuenta de que tienen ciertos recursos materiales, y eso está muy asociado con la pobreza. Y los otros indicadores con frecuencia se centran en salud, en educación, en nivel de seguridad, en asuntos ambientales de los países. De nuevo, directrices importantes, pero todavía no nos hablan de lo que debería ser un indicador de bienestar individual, de bienestar infantil. Esto simplemente para que recordemos algunas de las metas en estos objetivos del milenio. Uno de ellos, y de nuevo vuelve y aparece, la erradicación de la pobreza. Entonces la guerra contra la pobreza está ahí, y eso está jalonando una serie de acciones e intervenciones importantes. En nuestro país, la guerra contra la pobreza es el eje de la política pública en los planes de gobierno de los presidentes. Es el eje de una serie de programas y planes de desarrollo de las ciudades a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional. Pero hay otra serie de objetivos del milenio, como reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud, promover la igualdad, lograr ciertas cosas a nivel de desarrollo intelectual, académico, educativo, etcétera, etcétera, pues que son importantes. Los países adscritos a estos objetivos pues tienen el compromiso y la responsabilidad de realizar acciones a todo nivel
para poder trabajar en el logro de estos objetivos, y eso se supone que le apunta a una sociedad con mejores estándares de vida, a una sociedad con mejor calidad de vida y con mejores parámetros de funcionamiento. Pero cuando nosotros hablamos de bienestar infantil, pues no estamos hablando del bienestar de los países, no estamos hablando del bienestar de los lugares y de los grupos. Entonces, ¿de qué tipo de bienestar? Los indicadores que se utilizan en muchas de estas organizaciones internacionales son más indicadores de tipo objetivo. ¿Cuál es el porcentaje de niños que asisten a la escuela? ¿Cuál es el porcentaje de niños que recibe la alimentación o el esquema de vacunación, etcétera, etcétera? Son índices mucho más globales. Cuando nosotros hablamos de bienestar individual, tenemos que recordar a un personaje muy importante que seguramente todos ustedes conocen e identifican, que es el señor Ed Diener. Diener ha trabajado por 4 o 5 décadas en el concepto de calidad de vida. Y como vamos a ver, cuando hablamos de bienestar subjetivo, encontramos unos términos asociados a este concepto que seguramente en una búsqueda en alguno de estos buscadores nos va a salir con mucha frecuencia. Bienestar, calidad de vida, y al lado de calidad de vida pues vamos a tener cuál es la percepción de calidad de vida, cuáles son los dominios sobre los que se evalúa la calidad de vida, cuál es el nivel de satisfacción de las personas cuando evalúan su propia calidad de vida, etcétera, etcétera. Conceptos de felicidad. Yo ahora estoy trabajando en el asunto de felicidad porque pues me llama la atención de nuevo que trabajemos en cosas positivas más que en cosas negativas, es decir, que trabajemos en la promoción de cosas positivas. Y cuando uno investiga la literatura científica de felicidad, pues encontramos todos estos constructos relacionados y a veces manejados de manera indiscriminadamente para referirse a un mismo fenómeno. Entonces, los aportes de Diener es que se ve Diener con su hijo, que pues ha seguido los pasos del papá y trabaja en la misma línea de investigación, el Robert Diener, en asuntos de valoración de calidad de vida, de qué es lo que piensan las personas, cómo perciben ellos su calidad de vida. Y de hecho, ahorita vamos a ver pues la escala tradicional de satisfacción con la vida, qué tipo de cosas mide, porque eso está muy ligado a este punto al que ya me voy a referir. Cuando nosotros hablamos de bienestar subjetivo, ¿de quién estamos hablando? Del individuo. Estamos hablando del individuo que da un reporte de su propio bienestar. ¿Y cómo reporta su bienestar? ¿En qué se basa para decir que tiene bienestar? ¿En qué se basa para decir que tiene buena o mala calidad de vida? Esas fueron las preguntas originales en las que se basó Diener para empezar a estudiar este constructo y para empezar a engrosar la línea de investigación sobre calidad de vida, que es absolutamente prolífica en términos de sus aportes y los de su grupo de investigación. De acuerdo con él, el bienestar subjetivo implica elementos cognitivos de una valoración que hace el individuo de una serie de aspectos de su vida, pero implica también una serie de elementos emocionales, porque también tiene que ver con cómo me siento yo respecto a mi vida y cómo me siento yo respecto a diferentes ámbitos de mi vida. Sin embargo, cuando empezamos a desmenuzar el constructo, encontramos que por un lado hay teorías que hablan y las llaman teorías como que van de arriba hacia abajo, es decir, que parten de un juicio global. ¿Cómo es su calidad de vida? Buena. ¿Cómo es su bienestar? Bien. ¿Pero qué significa buena o bien? Pues nos toca empezar a desmenuzar eso para llegar a los aspectos o dominios específicos que el individuo está incorporando en esa palabra bien o buena. ¿A qué se refiere? Y ahí encontramos toda una clase de, una lista enorme de áreas de funcionamiento. Si yo les pregunto a ustedes en este momento cómo es su calidad de vida y ustedes me dicen bien, regular o mal, pues seguramente cada uno de ustedes está pensando en ámbitos distintos. El uno se está concentrando en ámbitos profesionales, el otro en ámbitos educativos, el otro en sus relaciones interpersonales. Y encontraríamos tantas versiones como personas que hay en este auditorio. ¿En qué se centran para hacer esa valoración? Y ahí empezaron los estudios sobre calidad de vida y encontramos dominios innumerables, pero también ciertos dominios más
gruesos y un poco más universales cuando evaluamos esto que se llama bienestar o calidad de vida. Las otras teorías, que las llaman como de abajo hacia arriba, parten es de los dominios. ¿Cómo están tus relaciones de pareja? Bien. Ah, listo. O sea, ahí estamos hablando de un dominio específico. ¿Cómo te trata el jefe? Mal. ¿Tienes niveles de estrés? Yo creo que esa unánimemente todos diríamos sí, muchísimos, que es el mal de la época. Entonces, si empezamos a tomar área por área y dominio por dominio en nuestro funcionamiento como individuos, pues ahí vamos a encontrar que la valoración es más particular. Entonces, si yo empiezo las relaciones de pareja un desastre, niveles de estrés altísimos, estoy desempleado, no tengo apoyo familiar, la violencia es terrible, etcétera, etcétera, pues cuando llegue a una valoración global, pues seguramente esto es un desastre. Entonces ahí ya estamos encontrando particularidades. Entonces, hay autores que han trabajado o desde el punto de vista de las teorías del juicio global hacia los dominios o de los dominios hacia una valoración global, pero ambas dimensiones son importantes cuando nosotros hablamos de bienestar y de calidad de vida. ¿Cuáles son los dominios usuales que se incluyen dentro de la valoración de calidad de vida? Salud, trabajo, familia, ocio, finanzas, cosas del sí mismo, del autoconcepto, de la autoimagen y algunos aspectos que tienen que ver con nuestro papel en un grupo social o en la comunidad. Acá volvemos otra vez, pues ya les mencionaba, esta realmente debe estar antes. Cuando nosotros hablamos de calidad de vida o de bienestar, necesitamos pensar en dos cosas. Primero, ¿cuál es la conceptualización de ese término? Es decir, ¿qué se entiende por eso y qué componentes involucra? Y la otra dimensión es cómo se mide para nosotros psicólogos o para los que estamos acá en este auditorio que somos psicólogos, la medición, o sea, tenemos como esta obsesión por la medición. Y además hace parte de nuestra vida investigativa. ¿Cómo nos aproximamos al fenómeno? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Lo medimos como una cosa global o lo medimos como dominios particulares? ¿Lo medimos como felicidad o como optimismo o como satisfacción en cada uno de estos ámbitos de la vida? Entonces, en la medición pues encontramos una serie de mediciones, que era lo que les mencionaba antes, más objetivas, tipo índices OSD o estos índices de las naciones, que son índices de desarrollo humano o calidad de vida de los países, y dentro de esos índices hay como dos aspectos específicos. Lo que ellos llaman calidad de vida, que se refiere a estos ámbitos que ya los había mencionado, salud, trabajo, educación, seguridad, cosas ambientales, y el ámbito individual del bienestar subjetivo. ¿Y cómo se mide el bienestar subjetivo? Pues hay varios instrumentos que se han utilizado, hay diferentes escalas, hay diferentes formas de abordar este fenómeno y hay grupos de investigadores que están trabajando serio y juiciosamente en términos de cómo se mide el bienestar, por lo menos en los niños y en las niñas. De eso les voy a hablar ahora más adelante. Esta es la escala de satisfacción con la vida de Diner. Yo no sé si alcanzan a leer los ítems, pero se los voy a mencionar simplemente para que hagan una reflexión de cómo los calificarían ustedes aquí en este momento, hoy, sábado 4 de mayo. Es una escala Likert de 7 puntos. 1 es frecuentemente en desacuerdo, 7 es frecuentemente de acuerdo. Y los ítems son: en general, mi vida está cerca de mi ideal. 1, 7 o algún punto intermedio. Las condiciones de mi vida son excelentes. ¿Qué calificarían ustedes? Yo estoy satisfecho con mi vida. Hasta este momento yo he obtenido cosas importantes que deseo en la vida. Si yo pudiera vivir mi vida de nuevo, yo no cambiaría casi nada. ¿Cómo les fue? ¿Alto, medio o bajo? ¿A quienes les fue muy bien? ¿Quiénes puntuaron altísimo? Levanten la mano. Poquiticos, 4 personas. ¿Quiénes tuvieron calificaciones medias? La mayoría. ¿Y bajas alguna persona? Algunos bajas. Control social. Control social. Aquí habla un psicólogo. Deseabilidad social.
etcétera, etcétera. Esto es simplemente una forma de ver cómo nos podemos aproximar y podríamos quedarnos acá el resto de la mañana discutiendo si es una medida adecuada, si no, si psicométricamente tiene características o si sí nos da cuenta del fenómeno. Pero era simplemente para que tuviéramos un ejemplo. Cuando hablamos de bienestar infantil, nosotros tenemos que mencionar algunas personas. A mí me gusta siempre que hago una charla traer fotos. A mí me gusta ponerle cara a los nombres de los que uno lee en la literatura para saber de quién estamos hablando. En términos de bienestar infantil, este texto que se llama Bienestar es uno de los textos probablemente pioneros en términos, y fue publicado en el 2003, pero incluye este Mark Bornstein, que es uno de los psicólogos del desarrollo más reconocidos y más prolífico en términos de publicaciones y de textos y de revistas, es impresionante. Este es un libro editado que reunió a un grupo de teóricos de la psicología del desarrollo y de la política pública a hablar sobre bienestar infantil. Entonces se constituyó en una de las bases del estudio del bienestar infantil. Este es un libro más reciente del 2010 que editaron estas dos personas, y ya vamos a hablar de ellas ahorita, que se llama Bienestar Infantil. Entonces en la última década estamos viendo que se está hablando ya de bienestar infantil y se está investigando sobre bienestar infantil. Son dos libros fantásticos. Y este es un handbook que sale publicado a fines de este año y tiene fecha 2014, como suele pasar con las editoriales, pero es un handbook en el que han participado estas dos personas que son importantísimas. Este es Ferran Casas, que es un español, y este es Ben Ariel, es un señor de origen indio, y es un handbook que están editando muy grande. A nosotros nos invitaron a escribir un capítulo para este handbook sobre relaciones entre hermanos y bienestar infantil. No ha salido todavía, ya aparece la carátula, está en proceso de publicación. Muchas cosas se están haciendo alrededor del tema de bienestar infantil. Cuando hablamos de bienestar infantil es importante tener en cuenta una serie de conceptos de los que les voy a hablar rápidamente. Primero que todo, lo que les hablaba en la introducción de la charla, tendemos a pensar en bienestar infantil siempre en términos de déficits. Y cuando hablamos de bienestar infantil, de bienestar en general, cuando hablamos de los niños y las niñas igual, medimos bienestar en términos de qué tantos problemas internalizantes tienen, qué tantos problemas de comportamiento, si le va mal en la escuela, si es un niño rebelde, si tiene ciertas cosas como dificultades. El llamado de atención de los autores contemporáneos alrededor del bienestar infantil es que necesitamos darle vuelta a la moneda y pensar el bienestar en términos de las fortalezas y las potencialidades de los niños. ¿A dónde queremos llevarlos en términos de desarrollo óptimo y no en términos de prevenir o remediar una serie de déficits y de debilidades? Este punto es un punto muy importante porque tiene que ver con la palabra misma. Si nosotros desmenuzamos la palabra bienestar, tenemos dos palabras: bienestar. Eso significa que es una valoración de si estoy bien o no. En el bienestar infantil, con frecuencia, cuando nosotros hablamos de los niños y las niñas, hay una frase muy cliché que yo creo que todos hemos mencionado alguna vez. Los niños son el futuro de la sociedad. Los niños son el futuro del país. Los niños son el futuro de Colombia. Eso es cierto, pero pensar tanto en el futuro nos está haciendo que nos olvidemos del presente. Entonces no podemos hablar de bienestar infantil si no hablamos del bienestar de los niños aquí y ahora. ¿Qué está pasando con ellos y cómo podemos lograr que aquí y ahora estemos hablando de sus fortalezas, de sus potencialidades, de sus factores de desarrollo óptimo? Entonces, en vez de hablar de bienestar en términos de llegar a ser, en la palabra en inglés es becoming, convertirse, llegar a ser, tenemos que hablar es de bienestar, well-being, ahora, y no olvidarnos de ninguna de estas dos esferas. No podemos quedarnos en una visión individual, no es el bienestar educativo, no es el bienestar en la salud, que con frecuencia se tiende a limitar, especialmente en política pública, asuntos de salud. Es una concepción holística de bienestar, donde hay diferentes dominios, diferentes aspectos del desarrollo físico, social, emocional, relacional, etc. Entonces, bienestar infantil implica
todas esas dimensiones. La UNICEF tiene un modelo con el cual ha definido una serie de indicadores de bienestar infantil, y es el modelo que toman muchos autores cuando trabajan sobre bienestar o hacen investigación. Si ustedes miran los dominios, pues ya hemos hablado de ellos en lo que llevamos de la charla: educación, salud, seguridad, condiciones de riesgo, todo eso encaminado a ¿qué? A un inicio óptimo y a un inicio adecuado para poder llegar a un bienestar subjetivo positivo y adecuado. Entonces estos definitivamente son un parámetro y un lineamiento en el que nos paramos cuando hablamos de bienestar infantil. Mi charla se llamaba Bienestar y Relaciones Familiares. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de muchos ámbitos del desarrollo, encontramos que el entorno familiar y social es el contexto inicial donde estos niños y niñas arrancan su desarrollo. Y como tal, es un contexto importantísimo al que los psicólogos del desarrollo le han dado una importancia crucial. Y no solo los psicólogos del desarrollo, nosotros ahora hablamos de política pública para la primera infancia. Esa primera infancia es crucial y las relaciones afectivas en esa primera infancia son determinantes para el desarrollo de los niños y las niñas, pero también para su bienestar infantil. Cuando hablamos de relaciones familiares tendemos a pensar en ¿quién? En las mamás. Y no me voy a detener ahí porque no tengo mucho tiempo y de esto les voy a hablar otro día por 3 horas porque es lo que yo investigo y en lo que he trabajado mucho. Son solo las mamás con las quienes estos bebés interactúan y se relacionan y establecen vínculos afectivos y forman bases. No, definitiva y absolutamente no. ¿Hay papás en este auditorio? Hay muchos papás en este auditorio. Establecen estos papás relaciones importantes con sus hijos que garantizan o promueven su bienestar sin lugar a dudas. En nuestro grupo de investigación tenemos una línea de investigación centrada solamente en papás, porque consideramos que han estado relegados del ámbito de la investigación psicológica, de la psicología del desarrollo y de la política pública por años y años. Pero son solo los cuidadores, papás y mamás. En muchos de nuestros contextos colombianos, ¿quiénes son los cuidadores? Los hermanitos mayores. Y no los hermanos de 20 años, los hermanos de 8. ¿Sí? Y nuestros abuelos y abuelas. En nuestro grupo también trabajamos en relaciones afectivas, abuelos, nietos. Pues las relaciones familiares con todos estos cuidadores definitivamente forjan las raíces de muchas cosas en el desarrollo de los niños. Dentro de esas relaciones familiares, los vínculos de apego son importantes. Para todos los papás y mamás que hay acá, o tíos y tías, las relaciones de apego se fundamentan ¿en qué? En estas dos características. En ser sensible a las necesidades de los niños, eso significa leerlas e interpretarlas adecuadamente, pero no quedarse ahí, sino en responder adecuadamente. Y adecuadamente significa acorde al tamaño de los bebés, del desarrollo y de las condiciones de cada bebé. Entonces las relaciones de apego de esos primeros años son sin lugar a dudas fundamentales para su desarrollo general, pero también para su bienestar. Estas son algunas de las personalidades. Cuando uno habla de apego, pues tiene que hablar de John Bowlby, tiene que mencionar a Mary Ainsworth, tiene que hablar de Alan Shroff, que es el teórico de apego contemporáneo, líder de la investigación en apego en Estados Unidos, y de estas dos personas que son Ronald Rohner y Michael Lamb, que han trabajado mucho en relaciones padres-hijos, pero también en el énfasis de los papás en la vida familiar de los niños. Estas autoras que les mencioné al principio en el libro de Bienestar Infantil, y ya me falta poquito, se hicieron, estudiando los indicadores de bienestar, empezaron a mirar toda esta literatura de indicadores nacionales, de indicadores de países, de indicadores de adultos, empezaron a darse cuenta que la mayoría de los indicadores que hablaban del bienestar se concentraban o en aspectos muy globales, no subjetivos, y los subjetivos se concentraban en ¿quiénes? En adultos. Y la pregunta que se hacen es, ¿podemos nosotros hablar de bienestar infantil sin preguntarle a los niños y a las niñas directamente qué es para ellos el bienestar infantil?
hicieron un estudio muy interesante, muy bonito, con grupos focales, con muchos grupos focales de niños, en donde les preguntaron cosas que tenían que ver con el bienestar, cómo evaluaban sus vidas, qué era lo más importante para ellos en sus vidas. Y estos son los elementos que salieron de los niños como áreas fundamentales en su bienestar: la familia, los amigos, la escuela y algunos aspectos de la comunidad como en cuarto lugar. Volvemos a la importancia de las relaciones afectivas. O sea, yo puedo señalar la importancia de las relaciones afectivas porque es lo que yo hago y creo. O sea, esas relaciones estoy convencida que son fundamentales. Pero cuando le preguntan a los niños, para ustedes, ¿qué es importante para sentirse bien y para evaluar sus vidas? La familia es lo que sale en el primer lugar. Entonces, en todos esos indicadores es importante que incluyamos las relaciones familiares. Cuando construimos y evaluamos calidad de vida con instrumentos, pues tenemos que pensar también en los indicadores que los mismos niños y niñas nos están dando de lo que es importante para ellos, y no solamente en indicadores generales y nacionales que realmente pueden dejar escapar unos elementos importantes. Estos fueron los elementos que encontraron los niños y las niñas como factores de riesgo que hacían que no fueran felices o que no estuvieran bien en un momento determinado: ambiente inseguro, no tiempo para calidad familiar y restricciones financieras. En el grupo de investigación, y ya termino con esto, en el grupo de investigación nos estamos metiendo en el tema del bienestar, y por eso fue que participamos en este handbook escribiendo un capítulo sobre relaciones familiares. En este caso nos pidieron específicamente relaciones entre hermanos y su conexión con el bienestar de los niños. Milton Bermúdez, que es profesor de la Javeriana del Departamento de Psicología, está haciendo el doctorado con nosotros en nuestro grupo de investigación en los Andes, y su tesis doctoral es sobre involucramiento paterno, papás. Él está trabajando sobre la relación de los papás con sus hijos y va a mirar y va a evaluar específicamente la relación entre ese involucramiento y el bienestar infantil. Como parte de esa tesis doctoral estamos evaluando instrumentos, estamos haciendo pilotajes, validando instrumentos, etcétera, para que él pueda usar en su tesis. Hay una revista que se llama Child Indicator Research, que es muy importante en términos de indicadores de todo esto que les he venido hablando, que si alguien está interesada sería una buena fuente de información. No sé por qué no me funciona. Quería terminar simplemente señalando la importancia de este tema, no solamente para la investigación, que sin lugar a dudas es importante, sino para la política pública. Cuando hablamos de cualquier tema de los que ustedes seguramente han discutido hoy, es importante tener como mira esta flechita. No nos podemos quedar en la torre de marfil de los investigadores investigando todas estas cuestiones psicométricas y validando instrumentos y evaluando con diseños metodológicos sofisticados asuntos del bienestar. Esto no puede estar desconectado de la intervención sobre el bienestar y fundamentalmente de la política pública, porque en últimas hacia donde queremos llegar es hacia el fomento de estrategias, planes y programas que realmente busquen el bienestar de los niños y las niñas de nuestro país. Muchísimas gracias. Acá les dejo el correo. Si tiene alguna pregunta o algo fuera de la sesión de hoy, pues con el mayor gusto. Muchísimas gracias. ¿Sí? Doctora Santiago, una de las preguntas es ¿qué diferencia existe entre los conceptos de desarrollo humano y desarrollo infantil? Pues yo me he referido acá al desarrollo humano más dentro del contexto de los indicadores de bienestar, y dentro de ese contexto de desarrollo humano es más un término que refleja ciertas características de los grupos y de los países y de las regiones. Si ustedes buscan un índice de desarrollo humano, no estamos hablando de un individuo, sino estamos hablando de índices de desarrollo humano de los países.
Entonces, en ese sentido es distinto. Cuando nosotros hablamos de desarrollo psicológico o desarrollo humano dentro de nuestro contexto de la psicología, pues el desarrollo humano es el marco general dentro del cual se ubica el desarrollo infantil. Usualmente cuando hablamos en psicología del desarrollo, y si ustedes miran la mayoría de los textos, parten al individuo como si el individuo realmente se pudiera partir. Entonces ese desarrollo humano enorme termina dividido en de 0 a 2 años, y recordemos a nuestro maestro Piaget, de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 12, la adolescencia, la adultez, la vida. Eso ha sido una estrategia para poder estudiar una serie de procesos. No es la mejor estrategia. Yo personalmente cuando enseño desarrollo me alejo de las etapas, porque es un marco peligroso y tiende uno a pensar que el niño de 0 a 2 es distinto al de 3, que es unos meses después. Yo prefiero enseñarlo más por procesos de desarrollo del ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, pues desarrollo infantil es estas edades iniciales del desarrollo, pero es desarrollo humano en términos de todos los procesos. Las siguientes preguntas son, ¿qué diferencia hay entre bienestar y calidad de vida? Yo creo que eso se lo podemos preguntar al profesor Estefano, que ha trabajado mucho en estos conceptos. Esa ha sido como una de las discusiones conceptuales críticas. ¿Cuál es la diferencia entre calidad de vida y bienestar? La diferencia que yo veo, y lo podemos discutir con Estefano después de esto en detalle, es que cuando nosotros hablamos de calidad de vida estamos hablando de una valoración sobre el nivel de satisfacción con el que yo veo mi vida. Cuando yo les puse la escala, si ustedes se dan cuenta en esa escala de satisfacción con la vida, pues había unos parámetros como muy globales que le permitían a uno evaluar cómo me siento yo respecto a la vida. El concepto de bienestar, a mi juicio, es un concepto más amplio. Es un concepto que incluye también elementos cognitivos, también elementos emocionales, pero me parece que es un concepto más amplio que incluye no solamente la parte holística del ser humano, sino una serie de dominios particulares. Pero en esto hay una discusión enorme. O sea, hay autores que plantean que es la misma cosa, hay mediciones de bienestar que se hacen con escalas de calidad de vida. Entonces esa discusión está sobre el tapete y me temo que no tengo una respuesta contundente. Estas preguntas se orientan hacia el bienestar infantil en grupos minoritarios, como por ejemplo culturas indígenas, niños en condición de discapacidad o limitación, o niños, por ejemplo, institucionalizados. Cuando nosotros hablamos de la infancia o de los niños, es imposible hablar de ellos como si fueran solamente personas en desarrollo aisladas en una burbuja. Hablar de desarrollo infantil necesariamente, y yo lo menciono mucho, los que han estado en los contextos de mis clases me lo han oído cantaletear todas las veces, y es, tenemos que ver a ese niño o niña en desarrollo dentro de un contexto, y ese contexto no es ni siquiera un contexto, son un grupo de contextos. Uno de mis personas favoritas en psicología del desarrollo es Uri Bronfenbrenner, que seguramente ustedes ya habrán leído, estudiado con sus profesores, con el profesor John Castro, seguramente ya les habrá hablado del modelo bioecológico, pero más que un modelo y una teoría, es una concepción del desarrollo. Uno no puede hablar del desarrollo de un niñito solo, como si estuviera en la estratosfera. Ese niñito está en un contexto. ¿Y cuál es su contexto inmediato? La familia. ¿Cuál familia? No es la familia que estos políticos nuestros han estado discutiendo a propósito del proyecto de ley de las parejas LGBT, que da escalofrío. Yo no sé ustedes, pero a mí me da escalofrío cada vez que veo a estos señores argumentando, porque parece que vinieran de mar. Es la familia nuestra, es la familia colombiana. ¿Y cuál es la familia colombiana? Una familia absoluta y definitivamente diversa, que convive en qué contextos, urbano y rural, pero solamente en el contexto urbano y rural no, tenemos familias afrocolombianas, tenemos familias indígenas,
algunas de la costa atlántica, otras de la costa pacífica, con características distintas. Entonces, hablar del desarrollo infantil significa contextualizar. El modelo bioecológico lo que dice es: los niños crecen dentro de un contexto inmediato, todos. ¿Cuál es la familia? La familia puede ser la abuelita y el niño, que son los cuidadores principales para muchos de nuestros niños colombianos, o los hermanos mayores y los menores, o mamá y papá, o papá, o mamá y mamá, cualquiera de estas familias. Y ese contexto familiar se encuentra ¿en dónde? En una familia extensa, en un barrio, en unas comunidades de ciertos estratos, en unos países con ciertos gobiernos. Veamos el gobierno colombiano o latinoamericano y veamos la situación de Venezuela. Cada contexto tiene unas características particulares que tenemos que considerar. El caso de los indígenas o los discapacitados o cualquier población minoritaria, pues son niños y en esa medida son iguales a los otros. ¿Por qué? Porque tienen un contexto familiar y viven en un contexto inmediato que está en otros contextos. Y hay relaciones entre todos esos contextos que son vitales. De hecho, el modelo bioecológico se basa en las relaciones, pero no las relaciones de los adultos para los niños, relaciones de doble vía, bidireccionales, de niños con niños, de los niños hacia los papás, de las familias hacia la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida, evaluar el bienestar en una comunidad minoritaria pues significa tener en cuenta sus condiciones contextuales, tener en cuenta sus características familiares, tener en cuenta las escuelas, en donde hay, porque hay muchas partes donde no hay escuelas, etcétera, etcétera. Agradecemos la intervención de la doctora Sonia Carrillo. Invitamos al doctor Roberto Sicar León, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Psicología Clínica. Yo voy a permitir alterar un poco la agenda del día. La vamos a alterar con un hecho fundamental para todos los que somos psicólogos, estamos estudiando psicología y creemos en la psicología como una posibilidad importante de cambio en nuestro país. Este año va a suceder algo maravilloso, que es ASCOPAPS y CONCYT, nuestros dos grandes entidades que agrupan de una parte CONCYT a los psicólogos graduados, profesionales y demás al gremio, y ASCOPAPSI, que agrupa a las facultades de psicología del país. Nosotros como Unisanitas somos miembros de ASCOPAPSI. Hemos invitado el día de hoy a que nos hagan la presentación de este evento, que realmente es el evento por excelencia. En el año 2013 en Bogotá, ASCOPAPSI y CONCYT nos van a presentar, van a desarrollar el evento de los psicólogos, el que nos agrupa a todos. Por eso invitamos para hoy 10 minutos, nos van a presentar el Congreso Colombiano de Psicología que se va a realizar en septiembre. Básicamente para nosotros es de verdad muy honroso, ustedes recibieron todos la información del Congreso, es muy honroso tener acá la delegación del Colegio Colombiano que nos va a contar en qué va a consistir el Congreso Colombiano de Psicología y cómo nos van a esperar a todos nosotros. Los invito por favor.